En esta noche te pedimos que tu gracia sea con nosotros, sea con tu pueblo. Danos sabiduría, danos entendimiento. Danos, Señor, de la gracia que viene del cielo, del poder que da tu Espíritu Santo. Que la unción, Señor, fluya en esta noche. Que cada hermano pueda recibir la revelación de tu palabra y hasta donde se oye este sonido, Señor, aún más allá, el poder de tu Espíritu Santo esté obrando en cada vida. Muchas gracias, Señor. Amén. Yo quise predicar el martes, no terminamos el tema porque se nos fue la luz. El miércoles, la lluvia. Y el viernes se nos apagó la luz en pleno culto, ¿verdad? Entonces, estamos, en el nombre del Señor, tratando de compartirles este punto. Y es que, hermanos, las facetas del bautismo son importantes, son necesarias que nosotros las logremos entender. Porque así como el bautismo, usted sabe que la palabra bautizo viene, hermanos, o la palabra bautismo viene de la palabra baptizo o de la palabra bapto, y significa sumergirse, ser inmerso, pero de manera voluntaria. A nadie se le puede obligar a ser parte de estas 7 facetas. Pero todo cristiano tiene la responsabilidad de ser parte de esas 7 facetas. Amén. De manera pues que, hermanos, debemos tomarlo muy, muy en cuenta. Así que dentro de las facetas del bautismo, ya hemos explicado que hay, la Biblia dice que hay un solo bautismo, ¿verdad? Que hay un solo bautismo, pero que también la Biblia habla de la doctrina de los bautismos, de tal manera que esto se distribuye de la siguiente manera: el bautismo del arrepentimiento, que tiene que ver con metanoia, un cambio de mentalidad. Todos debemos ser inmersos en el bautismo del arrepentimiento. Todos tenemos que ser sumergidos en el arrepentimiento, incluso mantenernos, ¿verdad?, arrepintiéndonos continuamente del pecado que muchas veces nos alcanza. Y luego de eso viene el bautismo en agua, que tiene que ver con identificarse con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después vemos el bautismo en el Espíritu Santo, que, hermanos, es ser sumergido en el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo sumergirse en nosotros, ¿verdad? Aunque más bien somos nosotros en Él, para que el Señor manifieste en nuestras vidas los dones, amén. Se manifieste la guianza, la enseñanza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego viene el bautismo en fuego, que este no nos gusta mucho, ¿eh? Porque tenemos que ser inmersos en el fuego, en la poda. Tenemos que ser podados, tenemos que ser zarandeados, tenemos que ser pasados por el desierto. Y tiene que ver entonces el bautismo con el Espíritu, con fuego, es, hermanos, ser inmerso en la prueba. Todos tenemos que ser probados. La Biblia dice que Jesucristo padeció siendo hijo. Padeció para aprender, ¿qué cosa? A ver si escuchaban el tema, man. ¿Por qué padeció el Señor Jesucristo? ¿Para aprender qué? Obediencia. Ya, si yo la sabía, dice la hermana. Yo lo tenía cerquita. Bueno, la cosa es, mire, hermanos, es importante escuchar los temas y anotar. Porque mire, el bautismo en fuego es importantísimo. Porque ahí aprendemos a obedecer. Ahí aprendemos paciencia.
Amén. Ahí somos enseñados de muchas cosas. Entonces, después del bautismo en fuego, hermanos, viene el bautismo en el cuerpo, el cual es el que nos está, tenemos pues estos días, estamos tratando de explicarlo. Amén. Y yo espero que cada hermano en la iglesia esté conectándose, oyendo este tema. Y quedan pendientes el bautismo en Cristo y el bautismo en el Padre. ¿Ok? Entonces, el bautismo en el cuerpo, hermanos, 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Entonces, aquí, no, si se alcanza a ver, ¿verdad? Este cañón está... Cañón. Está bueno. Entonces, mire que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, en un cuerpo. ¿En qué cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Recuerden que el cuerpo de Cristo, hermanos, es la iglesia. Amén. La cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Y la Biblia nos dice pues que, hermanos, la iglesia debe estar unida. Amén. Entonces puse este texto aquí, pero en realidad lo que quiero que usted vea es acá, porque ese texto ya lo vimos, pero anótelo. Ahí encontramos pues cómo la iglesia primitiva estaba, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Todos habían creído, todos eran creyentes, todos eran seguidores de Jesús, todos confiaban en Cristo, todos estaban juntos, estaban unidos, estaban de acuerdo, y lo tremendo es que todos se reunían y tenían todas las cosas en común, compartían cuanto tenían, compartían sus bienes. Así que eso es interesante, pero dentro de las características, hermanos, de lo que viven en este bautismo. Entonces tenemos que analizar esto para ver si nosotros ya somos bautizados en el cuerpo o todavía no. Por ejemplo, ¿cuántos son bautizados con el Espíritu Santo? Solamente algunos, ¿verdad? ¿Cuántos son bautizados en fuego? Amén, todos, dice. Ok, pero bautizados en el cuerpo. ¿Cómo sabremos o cómo sabemos si somos bautizados en el cuerpo? Bueno, número uno, si usted realiza una función en el cuerpo de Cristo, usted está siendo inmerso. Usted ya es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Esto, hermanos, lo dice la Biblia, ¿verdad? Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Entonces, nosotros tenemos una función. Y esa función, hermanos, la comenzamos a realizar desde el momento que somos bautizados en el cuerpo, que somos inmersos en el cuerpo. Amén. ¿Para qué nos lleva el Señor en estas facetas del bautismo? ¿Alguien lo sabe, lo recuerda? ¿Para qué? ¿Por qué el arrepentimiento? ¿Por qué el agua? ¿Por qué en el Espíritu Santo? ¿Por qué el bautismo en fuego? ¿Por qué el bautismo en el cuerpo nos lleva de poder en poder? El Señor nos va transformando en un proceso. Nos dice que la palabra bautismo tiene que ver, hermanos, con ¿cómo decir? Sumergir algo en diferentes recipientes cada vez más grandes, ¿ok? Cada vez más grandes, con el propósito de que ese algo o esa tela fuera teñida del color que se quería. Entonces, nosotros tenemos que ser inmersos en esos bautismos o en esas facetas del bautismo
para que podamos nosotros realizar una función, un trabajo, una labor de parte del Señor. Pero cuando somos inmersos en el cuerpo de Cristo, nos cae el 20, hermanos, de que la persona no perjudica al cuerpo de Cristo. ¿Sí me entienden? O sea, digamos pues, sino que busca el beneficio de los demás. No se alegra cuando alguien cae, ni critica a aquel que falló, sino que lo que hace, hermanos, es que trata de animar, trata de alentar, trata de fortalecer. Primera de Corintios 12, 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Amén. Un hermano deja de asistir a la iglesia, o una hermana, hermanos, se siente, se extraña, duele el cuerpo de Cristo, porque un miembro ha dejado de funcionar como debería. ¿Y quién de nosotros en algún momento, hermanos, no ha tenido alguna falla? Entonces, ¿por qué burlarnos de alguien que falló? De alguien que cayó, de alguien que no está asistiendo al templo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo. Y si un miembro, hermano, recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Todos. Entonces, cuando la persona vive esta faceta del bautismo, no es indiferente a lo que está sucediendo a los demás. ¿Cuántos estamos orando por los hermanos que no están en la iglesia? Estamos orando. No lo podemos obligar, pero sí podemos hacer algo, es estar orando por ellos, ¿verdad? Y cuando pasan cerca de nosotros: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Estamos orando por ti. Amén. No pasar así como que ni lo conozco o ni la conozco, ¿verdad? Ahí va fulana de tal, mira, se fue de la iglesia, es una impía, ¿verdad? Es lo peor de la vida, porque hay gente que así lo hace, pero usted y yo no, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Si a usted se le cae una uña, le va a doler, sea del pie o de la, precisamente, mira, y pues de la mano o del pie, ¿sí o no? Se le cae un diente, si se quema. ¿Qué otra cosa dice el hermano? Entonces, así como en lo físico, hermano, cuando nos lastimamos un dedo, todo el cuerpo se duele. Amén. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando somos parte del cuerpo. Si alguien cae y no sentimos dolor, si alguien cae y no nos importa lo que le suceda, entonces, hermanos, tal vez no sea el hermano que se fue o la hermana que se fue del templo la que no forma parte del cuerpo. A lo mejor soy yo, ¿verdad? Digo, wow, ni me dolió, al contrario, me alegra que no llegue. ¿Cómo ven? Porque hay gente así que se alegra, ¿no? Ya no solamente se alegra, sino que echan fuera a personas dentro de la iglesia. Entonces, 1 Corintios 12, 26, de manera pues, ya lo leí, pero Mateo 25, 36, vamos acá. Dice, miren qué interesante esto, hermanos, porque cuando la Biblia dice en Mateo 25, 36, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. ¿Qué sigue diciendo ahí, hermano? Mateo 25, 37, 38, donde el Señor dice, cuando le preguntan, y ustedes preguntarán, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Sí a ver, ¿cómo dice? 36 dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis,
en la cárcel y vinisteis a mí. Ajá. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos, ¿Cuándo te vimos? ¿qué? Es una pregunta, ¿no? Ajá. ¿Cuándo te vimos? Cuando te vimos hambriento y te Te dimos de sustentamos, comer. o sediento y te dimos de beber. No dice así cuando te dimos de comer. ¿Y qué más dice? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo Oye. que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos dentro de un cuerpo. Si lo haces a un hermano, si le haces un bien a un hermano o a una hermana, se lo estás haciendo a Cristo. Y si le hacemos un daño a un hermano o a una hermana, también se lo estamos haciendo a Cristo. Por eso dice que a las ovejas las pondrá a la mano derecha y a los cabritos lo va a poner a la mano izquierda. Fíjense que a los cabritos le va a decir, estuve desnudo y no me cubristeis. Estuve enfermo y no me visitasteis. En la cárcel y no viniste a mí. Entonces aquí, hermanos, nos está hablando a nosotros. Le está hablando a la iglesia. Entonces, pero hablemos un poquito de lo que dice el texto. ¿Qué es ver desnudo a un hermano o a una hermana? No está hablando literalmente o físicamente. Está hablando primeramente, hermanos, en términos de materiales. Tú ves que le hace falta ropa, pero a mí me sobra o tengo de más, debo compartir. Juan el Bautista así le decía a los que venían a bautizarse, el que tenga 2 túnicas, de una al que no tiene. Compartan. Ahora sí compartamos, ¿verdad? Entonces, el que estuve desnudo y me diste ropa, no tenía pantalones, no que era cobarde, no, sino que no tenía, pues, literalmente. Entonces, pero yo tengo 4 y tengo 2 repetidos. Negro, ahí te doy 1. Yo no tengo alguien no tiene camisas, pantalones, no sé, ropa, y podemos compartir este texto en sentido literal, pero en sentido espiritual, hermanos, hay gente que no tiene cobertura, hay gente que está fuera de la cobertura, no tienen padre, no tienen alimento, no tienen casa espiritual, y nosotros sí tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invitarlos a ser parte de la congregación para que tengan cobertura. ¿Cómo estás? ¿Crees en Cristo? Sí, pero estás desnudo. Entonces, vamos a cubrirlos, vamos a llevarlos, vamos a compartirles el mensaje del Evangelio. Amén. Pero este texto también lo podemos ver en sentido moral. Hay gente que ha pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? Y nos ha dado gusto cuando nos desnudan en la calle, cuando hablan mal de nosotros. Mira ese que va ahí tuvo tantos hijos y empiezan a hablar de uno. A mí me lo han hecho un montón de veces y yo digo, pues tienen razón, ¿qué hago? ¿Qué le hago? Pero te desnudan, o sea, te descubren ante todo el mundo, aunque ya Cristo nos perdonó. Hay gente que se encarga de eso. Ya viste a fulano de tal y viera cómo ha tomado, y ahora no solamente toma, sino también
Entonces, ya todo el mundo lo sabe. ¿Por qué hacemos eso? Es una actitud no correcta. Estuve desnudo. Cúbrelo, cúbrelo. No que lo encubras, ¿verdad? Porque el que encubre sus pecados no prospera. Pero cubrir es una cosa. Yo lo vi, yo lo sé, yo lo vi, yo lo oí. No te preocupes, hermano. Levántate. Pasa administración. Ve con tu pastor, ¿verdad? Voy a estar orando por ti. Pero no voy a ir con el fulano o con perengano y decir, ya sabes que fulanito de tal anda haciendo y deshaciendo. Porque entonces lo estoy desnudando, lo estoy descubriendo delante de los demás. Y lo peor, hermanos, es que delante lo descubrimos o los desnudamos delante de gente que no es cristiana. La gente no cristiana no debe saberlo. ¿Qué le importa? ¿Me entiendes? Somos un cuerpo. Al rato va a regresar el hermano, la hermana, tal vez vuelvan. ¿Y con qué cara lo voy a saludar? Dios te bendiga, hermano. Hipócrita, me va a decir el Señor. ¿Ah? Entonces, esto es importante porque yo ya pasé por eso. Porque ya ustedes pasaron por eso. Amén. Y no es nada agradable que te descubran delante de la gente y que te digan, no, yo te conozco, yo sé tú quién eres, tú fuiste esto, tú eres aquel. Es más, tú eres peor que no sé qué. ¿Qué está haciendo esa persona? Pero ese no es cristiano. Pero nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, no buscamos dañar, sino ¿qué buscamos aquí? Cubrir. ¿Cuánto me están entendiendo con eso? Estuve enfermo y me visitaste. La enfermedad no solamente es física, sino la enfermedad espiritual. Hay gente que está enfermo, pero no alcanzamos a ver la herida, no alcanzamos a ver la enfermedad, porque es una enfermedad espiritual. Está sangrando por dentro, está herido por dentro, trae una enfermedad, se le volvió amargura, se le volvió resentimiento, se le volvió odio. Entonces, ¿qué necesita esa persona? Que lo critiquemos, que lo señalemos. No, que oremos por él. Pero no quiere que lo visitemos, pastor. Ah, ok, que no se visite, oremos solamente por ello, por él, amén. Pero no lo terminemos de enfermar. Estamos en la cárcel. ¿Qué es una cárcel, hermano? Pongámosle que es un espacio donde no hay salida. Y hay gente que se encuentra en una cárcel, que tal vez sí quisieran ser libres, pero no pueden. O tal vez dicen, yo soy libre, pero están metidos en el vicio, en cosas, por ejemplo, la falta de perdón, hermanos. La falta de perdón es una cárcel. ¿Se acuerdan de aquel que fue perdonado de una deuda muy grande y que luego él no perdonó al que había hecho algo menos, que le debía menos? A él se le perdonó toda la deuda más grande, pero él no pudo perdonar la pequeña. ¿Y qué pasó con él? Bueno, primero mandó a la cárcel al que le debía, y cuando lo supo el rey, también lo metió preso a él. Entonces es una cárcel, la falta de perdón. Entonces, mis hermanos, estos textos tienen mucha importancia para nosotros. Entonces, somos parte de un cuerpo del cuerpo de Cristo. Somos inmersos, y cuando estamos inmersos en ese cuerpo, debemos tener misericordia de los demás, compasión de los demás. Amén. Reconocemos a los 5 ministerios. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Estos 5 ministerios tienen un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Miren,
Hay gente que dice, yo no creo en los 5 ministerios. Tal vez no sea parte del cuerpo de Cristo. Pero está aquí en la palabra. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. Sin criticar, ¿verdad? Y sin juzgar a otros. Hay quienes dicen, yo no creo en el apóstol, ¡pam! Y le cortan, le mochan un dedo al Señor Jesucristo. Yo no creo en los profetas y le cortan el otro dedo. Y ya nada más dice, yo nada más evangelistas, pastores y maestros. Pero ¿y los profetas? Y los apóstoles. Entonces, porque estos 5 ministerios, lo que hacen, ¿cuál es el propósito? Dice, a fin. Esa palabra a fin, ¿qué significa? Con el propósito. Con el propósito de perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar también tiene que ver, se puede traducir como remendar, capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos? La iglesia. La iglesia. Entonces, ¿para qué están estos 5 ministerios? Para capacitar a la iglesia. Para enseñarla. Pero para enseñarla para que sirva en el ministerio. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Quiénes van a realizar el ministerio? La iglesia. ¿Quiénes van a evangelizar? La iglesia. ¿Quién nos va a capacitar? El evangelista. Para ir y abrir campo, ¿quién nos va a capacitar? El apóstol. Para que hablen de parte de Dios a otros, para que profeticen. ¿Quién va a capacitarlo? El profeta. Para que vayan y para que se desarrollen cómo atender a las ovejas o a los nuevos creyentes. ¿Quién nos va a atender? ¿Quién nos va a enseñar? Los pastores. ¿Quién le va a enseñar los misterios que hay en la palabra de Dios? Aquellas cosas que la leo y no le entiendo, los que son maestros. O sea, tenemos 5 ministerios. Amén. Que vienen, hermanos, a perfeccionarnos, o sea, a capacitarnos, a enseñarnos, a darnos las herramientas a la iglesia para que realice la obra del ministerio. Amén. Entonces, ¿para qué? Para edificar, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es todo un, ¿cómo se llama esto? Esos poleas y engranaje, hermano. Es todo un engranaje, la iglesia. Es un organismo vivo. Y ser inmersos en el cuerpo de Cristo, hermano, es maravilloso, porque yo hasta ahora que estamos pues acá en Ebenezer, me doy cuenta que si no hubiesen estos 5 ministerios, no camina la iglesia, no avanza. Amén. Pero estamos nosotros comenzando. Entonces yo estoy preocupado por enseñar a la iglesia, o ocupado por enseñar a la iglesia y darle discipulado tras discipulado, hermano, no para llenar la mente, sino para que vayamos y edifiquemos el cuerpo de Cristo. Ayúdame a buscar este mismo texto en una versión más actual. En el verso 12 y 13 parece. 12, a ver qué dice. ¿O no tienes allá la traducción en lenguaje actual? No tengo señal. No tiene señal. No tiene internet de la Biblia del hermano. A ver, ¿cómo estamos? Sí. Estos 5 ministerios humanos vienen a capacitar a la iglesia. ¿Sí? Dice, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. A los creyentes. ¿Quiénes? Mire,
Los 5 ministerios son ministerios primarios. Estos ministerios primarios vienen y capacitan a los santos. Y los santos vienen y enseñan a los creyentes. Sí sabemos, ¿verdad? ¿Quiénes son los creyentes? Los nuevos convertidos. Entonces, déjenme cambiarle la batería porque está haciendo. Entonces, hermanos, si estamos entendiendo este punto, ¿ah? Los que estamos en el cuerpo de Cristo, estamos entendiendo con claridad, hermanos, cuál es el propósito, porque de esa forma es como crece la iglesia. De esa forma es como va a crecer la obra del Señor en Cunduacán. Porque si todo lo tiene que hacer el pastor, imagínense, va a llegar el momento en que yo voy a decir, hermano Alexis, te vas a quedar en Huacapa dando la enseñanza, voy hasta a Morelito, porque allá estamos trabajando sobre eso con la hermana Juliana. Y de ahí veremos dónde el Señor nos abre más campos, porque queremos, hermanos, avanzar. Amén. Entonces, debemos reconocer que los ministerios son las coyunturas. ¿Cuáles son las coyunturas, hermano? Usted decía, estas son las bisagras del cuerpo, las coyunturas. Ahí están los 5 ministerios. Por eso los 5 ministerios lo que hacen es que ayudan a mantener unido el cuerpo de Cristo, convirtiéndose en el único medio por el cual vamos a crecer de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el método de Dios para crecer, ¿verdad? No es campaña tras campaña. ¿Por qué no hacemos campaña nosotros, pastor? ¿Verdad? Porque hay gente que es campañera, ¿verdad? Pastor, ¿y por qué no hacemos una campaña? Hay una campaña, vamos para allá y todos a la campaña. Pero hermano, la forma es de los 5 ministerios. Todas las enseñanzas que recibimos en la iglesia son dadas de acuerdo a esos 5 ministerios. Hay enseñanza apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, que la enseña a un servidor. Pues eso sí es cierto, ¿verdad? Pero todas tienen que ver tienen esa vertiente, pues esa es su fuente. Entonces hay antiministerios que buscan la unidad solamente, hermanos, para hacer lo que es contraria a la voluntad de Dios, como sucedió en la Torre de Babel, ¿verdad? Que se unieron, ¿para qué? Dice, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. Mire, cuando dice hagamos un nombre, hagámonos un nombre, está diciendo vamos a hacernos famosos. Vamos a levantar una torre bien alta y vamos a hacernos un nombre. ¿Eso qué significa? Vamos a hacernos famosos. Nosotros no andamos buscando ser famosos. Nosotros lo que queremos es que la palabra fluya, que la palabra traiga bendición a la iglesia. Amén. Y de acuerdo a ese conocimiento vayamos desarrollándonos. ¿Ok? Entonces, también, hermanos, no puede dejar de amar a sus hermanos. Si somos parte del cuerpo de Cristo, dice San Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué? Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El verso 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto es lo básico en cuanto a ser inmersos en el cuerpo de Cristo, hermano. El que está inmerso, el que está bautizado en el cuerpo de Cristo, hermano, no puede dejar de amar a sus hermanos. Se fue de la iglesia, lo sigue saludando. Amén. Se lo encuentra en la calle, Dios le bendiga, hermano. Que no te saludó, Dios te bendiga de esta manera. ¿Ya usted qué dijo? ¿Qué iba a decir el pastor? Ay, no, que el Señor te bendiga.
Que no te contestó, que el Señor te rebendiga. ¿Verdad? Pero la cosa es que usted y yo sigamos amando a esos hermanos. Amén. Amén. Yo una vez me encontré un hermano, a un hermano allá en, ¿cómo se llama ese lugar? Villahermosa, en la plaza, ahí por del sol. Andaba ya soleándome un ratito. Entonces me encuentro a un hermano que andaba molesto conmigo. Pero yo no me había molestado, yo nomás le había hablado un poquito fuerte, nada más. Hace muchos años. Y me lo encuentro de frente y le digo, hola hermano Beto. Beto se llamaba, ya lo quemé. Entonces diga Beto. Y le digo, Dios te bendiga Beto. Y agarró, me vio y me iba a dar la mano y se acuerda. Y suéltalo. Y se va. No me dio la mano. Seguía molesto. Pero le digo, Dios te bendiga Beto. Y se fue enojado, seguía enojado. Yo digo que hasta ahorita está enojado todavía. Pero hermano, ¿qué dice la Biblia? Que debemos amarnos unos a otros. Amén. Entonces, mire, ya vamos cerrando. Una característica de este bautismo es que la persona no puede dejar de amar a sus hermanos. No solamente como una expresión verbal o momentánea, sino con el amor verdadero que permanece aún en los momentos difíciles. Amén. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo. Amén. En todo tiempo. Tenemos que amarnos. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Ese es, hermanos, el bautismo en el cuerpo. Entonces, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Porque la iglesia no debe desistir. Que no nos saludan, no importa. Usted salude. ¿Ah? Que habla mal de usted, usted bendígalo. ¿Estamos de acuerdo? Porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. De lo contrario, no seríamos parte del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo,